Hola, aquí de nuevo. Bueno, yo no pensé que iban a verlo tantas personas. No le puse ni publicidad y lo vieron otras personas y me comentaron varias personas igual. Y gracias, de verdad que eso me sorprendió bastante, gratamente. Así que muchas gracias a todos los que pudieron ver, compartir ese video, comentarlo. Muchas gracias, de verdad, no me lo esperaba. Y bueno, como siguiendo la secuencia de estos videos atrasados, pues después me fui de vacaciones con mis papás, nos fuimos a Brasil. En esta ocasión todo es tan distinto, es tan diferente. Voy a hacer un viaje con mi familia, sí, con mi familia. Estoy en Chile ahora y vamos a hacer un viaje a Brasil. Vamos a viajar a Maceió y este es el aeropuerto internacional. Ya pasamos obviamente por policía, pasamos al duty a comprar algo y ahora nos dirigimos hacia la puerta que es para la zona E y vamos a ver si podemos entrar al salón VIP, si es que no está tan lleno. Así que para allá vamos. Y digo que es extraño porque, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados. Me gusta viajar y ahora con mi familia igual genial. Pero no sé, como que mi mente de repente divaga entre pena y nostalgia y piensa otras cosas. Pero bueno, espero despejar mi mente con este viaje con familia y recargar energía. Bueno, uno de los beneficios que tiene la tarjeta Black de Falabella es que puedes entrar al salón VIP. En este caso el internacional, el salón Premium, algo así era Lounge. No sé, pero la cosa es que pasamos, tenía mi tarjeta de acceso a dos personas, el titular y una acompañante. Y en este caso mi papá. Mi mamá y mi tía, bueno, ellas no quisieron, así que se fueron para otro lado. Así que bueno, aquí estamos. Ya que mi papá me vio triste, ¿no es cierto? Porque obviamente en ese momento estaba triste. Pero quiero hacer una aclaración. Yo no estaba triste por el hecho, obviamente me dolió terminar y que por decirlo así, mi castillo en el aire, de amor, así, tipo, ay, encontré a mi príncipe azul. Que no era un príncipe, menos azul. Nada, no era el hombre perfecto nomás. Gracias a Dios no llegamos a comprometernos ni pasar como tanto tiempo juntos. Quizás ahí sí me podría doler más, pero eso no quita el hecho de que yo en ese momento sí estaba enamorada de él, aunque ahora ya no sienta nada. Pero en ese momento, claro, me dolió saber de que al que yo había como puesto de, ¿no es cierto?, como una persona a la que le estaba yo entregando por decirlo así, mi corazón y que él era como mi cercano, ¿no es cierto? Como el que iba a ser parte de mi familia en un lugar donde yo no soy, por decirlo así, nativa. Entonces él iba a ser como mi compañero, mi familia en esa parte en Corea. Pero nada, o sea, como que ahora yo miro atrás y no siento, ya no siento nada, ni rabia, ni nada con él. O sea, como que ya pasó. De verdad, para mí es como que di vuelta a la página, cerré ese capítulo y estoy escribiendo un nuevo capítulo en mi historia y ya, eso fue. Porque igual muchos me han preguntado de mis amigos si cómo estoy bien, y yo, sí, la verdad es que sí, estoy bien. No me preocupa, ya no me molesta, ya fue. Es como la anécdota. Fue doloroso en ese momento, pero ya no. Así que bien. Nada, pues fuimos a Brasil con mis papás, porque claramente en ese momento sí estaba triste, pero estaba más triste también porque me vi obligada a salir de Corea.
como que fue forzosa mi salida. Y yo no quería dejar Corea, de verdad, chicas. O sea, yo creo que muchas quizás están viendo este video pues precisamente porque les gusta saber acerca de cómo se vive en Corea, de cómo son las personas en Corea, cómo convive uno como extranjero con los coreanos. Los coreanos son personas maravillosas. Y yo no quiero que tampoco piensen que por un coreano todos los coreanos son así. No, para nada. Yo tengo amigos coreanos, son muy buenos amigos. Son gente totalmente desinteresada. No, yo te digo, o sea, Corea en sí como país y como con su gente, encuentro yo, a mi punto de vista, a mi gusto y a mi parecer, encuentro que es un país genial. Y la gente maravillosa. Solamente que, claro, como en todas partes siempre hay alguien que, pucha, no es tan bueno, no es tan maravilloso. O quizás es la manzana media por marchitar, por no decir podría. Pero en el fondo lo que quiero decir es que nada, pues me dolió en ese momento también el tema de haber dejado Corea. Y por eso yo estaba más triste. Y mis padres lo podían ver porque ellos veían como yo era feliz en Corea. Y después estando en Chile es como... Aparte que Chile hoy en día no estaba muy bien, que digamos, a como era años antes, muchos años atrás. Chile era maravilloso. Nunca te digo que fue 100% seguro como Corea, pero ahora... Bueno, no vamos a hablar de Chile, pero la cosa es que yo no quería estar en Chile, yo quería estar en Corea y me dolía más haber dejado Corea por unas malas decisiones que yo tomé, que fue como precisamente todo lo que le conté en el video anterior. Así que nada, pues me fui a Brasil con mis papás. La quina fue la culpable. Me habló. No, la Chana te habló. Me habló cuando justo estoy en el trapo. No, sí. A ver, vamos en busca de un restaurante que no sé para dónde está, para allá. Ya encontramos Paraíso Food. Según lo del mapa, es buena opción. Bueno, bonito, barato. Frente a la playa. Salud familiar. Aquí, mami, abajo. Aquí, salud. Ok. Pum. Después de muchas horas de viaje, mi rostro. Un poquito sacona, mira, me sacó. De mi tía. Al mal tiempo, buena cara. De a poco. Vamos a seguir. Un poquito. Todavía me queda. Ahí. Limonada, cerveza, mantener el equilibrio siempre. Y nos llegó nuestro buffet. Ah, no, no es buffet, es la cena. Como llegamos tarde, esto es lo más cercano que estaba al hotel. Ensalada, arroz, frango, feijoada, patatas y ensalada. Aparte de esa que es ensalada. La limonada y bueno, la cerveza que ya estábamos tomando. Mi papá no se contuvo, se puede ver que está comiendo. Ese quería de ese, como plano. Sorbete tailandés. Tan. Hoy día estuvo lloviendo en la mañana, yo salí a hacer cardio y quedé toda mojada. Pero ahora el sol, el calor, te lo encargo. Allá va mi familia.
recargando energías, ánimo, vida. Estoy como la persona designada para encontrar los lugares, entonces la responsabilidad recae en mí ahora. ¿De dónde está el supermercado? Y ahí vienen, ellos nomás caminan, ellos me siguen. Yo no sé por dónde voy, pero voy a echar la mirada ahora en el mapa. En el supermercado, mira, me he comprado esas papas y esas cosas. Mira, él anda recolectando lata. No muy limpia la arena. Ay, que hace calor. Está bonito hoy día el día. Salió el sol, pero está súper fuerte. Segundo día de playa. Vamos caminando. ¿Cómo había para el refri de la guita? Mira, teníamos un supermercado derecho. El mismo. Están limpiando porque está como esa alga verde que la verdad ensucia bastante el mar. Entonces están limpiando. Y aquí nos dimos cuenta que teníamos un supermercado más cerca y ayer caminamos mucho más adentro buscando. De hecho, en la misma cadena de supermercado. Cuando vuelvan no van a tener nada, son de esas cosas que andan vendiendo. Esas palomas se robaron el alimento que dejaron en esa reposera. Llegó un montón de palomas porque se pasan el dato. Y ahí están peloteándose lo que se robaron. No sé qué están comiendo. Camina por arriba de la otra, mira para robar, mira, mira. Oh. Mira, viene acá, mira, una se subió por arriba de todo el mundo. Intenté conectarme con Brasil y disfrutar obviamente el tiempo con mi familia porque ya hacía como más de un año que no los veía. Pero igual fue un poco difícil porque a rato era como que, si bien yo estaba ahí, pero a rato en mi mente era como que, ¡pum!, estaba yo en Corea. Porque de verdad, chicas, fue como que, y chicos, de verdad fue como que tan rápido me moví de un lado a otro y fue como no planeado. Entonces era como que de verdad era como
como que mi cuerpo y mi, no sé, como que mi alma y todo estaba todavía en Corea así. Y yo así como que físicamente estaba puesta en Brasil ahora. No sé, disfrutaba y todo de Brasil porque me encanta también Brasil. Como vacaciones y todo eso. Pero no, mi mente de repente era como que estaba por allá. No. Hay que intentar sonreír. Lo que sí parece que no es boca. Tuve que ponerme el paraguas de sol. Que me sirve para el agua también. Lo que sí no es Está lloviendo. Lo que sí no es roca parece. Mal día, mala playa. El clima no nos acompaña. R$20, família. Água de coco, família. Olha água de coco aí, família. Ajuda eu. É 3 por 20, família. Água de coco é 3 por 20, mais barato da praia. Ajuda eu. Mis ahorros. Mis ahorros. Está lloviendo de nuevo. Y el mar está imposible. Mi papá se metió porque él sabe nadar, pero es un hoyo, es imposible con ola y ahora se puso a llover de nuevo. Oh, pésimo, mira. Trrr, trrr. Ok. Mi papá se está sacando la sal con la lluvia. Oh, yo estoy toda roja. De ayer me quemé aquí, los hombros me duelen. No me puedo poner el bolso. De hecho me toco aquí, esta parte me duele demasiado. Yo me pensaba mojar porque hay una Mira. llave, Ángela. Hay una llave afuera para mojar. Toda quemada roja, parezco checopete. Y hace un calor. Y no me puedo mojar porque no sé nadar y esta playa es imposible. ¡Qué miedo! Espérate que se te... Bueno, esto literalmente es una estafa. Nos mandan a pagar esto, que cuando llegamos yo lo vi, yo no entendía a qué se referían, pero se refieren a que supuestamente ahí se pone un tipo que estuvo cantando
mientras yo dormía, porque literal esta playa a mí no me gustó, no era donde yo quería venir. Y te cobran, por persona, te cobran 8 reales. Y te lo suman a la cuenta de tu consumo, de tu mesa, por decirlo así. Y por otro lado, el tour, ahí está la loca, está la que está sentada allá. Ella nos dijo a las 3 de la tarde. Y resulta que a las 3 de la tarde no están cumpliendo. Y ahora estamos esperando, son como las 3:05, 3:10. Entonces, no, pues, te cobran por esto. Una hora nos estuvieron aquí esperando. ¿Por qué? Porque dos imbéciles se fueron a hacer buki o moto de arena. Y ahora vienen muy tranquilos, como si nada, mientras esperamos una hora aquí a este parcito. Que se vienen haciendo los huevones, por cierto. Pésimo el servicio. Oye, eso es lo que le echaban Tiene anoche. aceite y vinagre. En la faropa. Eso para acá. Hoy día no me pienso quemar. El otro día me quemé demasiado. Y me arden los hombros. Así que hoy día le pedí la visera a mi mamá, porque también de hecho la cara me la quemé demasiado. Y me puse mi pareo en los hombros para no quemarme mientras camino hacia la playa. Porque vamos a Punta Verde y es como su buen trecho caminando así por la calle o por el lado del mar. Pero primero vamos a pasar a una galería de artesanía que hay ahí. Y ahí atrás viene. Hace un calor siempre, quejándome del calor. Eso. Chao. Despejó y vamos a esa galería de artesanía, artesanato. Y aparte, y fue una cosa que mis papás de repente lo tiraban a broma, que era que decían, oye, ¿y te imaginas si estás embarazada? Y yo así como, no, por favor. ¿Y qué haría? Y yo así como, no, por favor, así como que de verdad yo estaba ahí esperando, por favor, preséntate este mes, así como a tiempo. Y se anduvo atrasando un poco la cosa y yo así como... Pero no, después igual como que ya se regularizó y yo creo que a lo mejor por el mismo estrés también de repente como que no quería bajar. Y nada, después llegó menos mal y bien. Así que yo le dije a mi papá, no van a ser abuelos aún. Porque típico de mis papás, igual como que ellos siempre quieren tener nietos y todo, pero yo soy la menos, por decirlo así. Mi hermana tiene un novio que tiene como no sé cuánto tiempo ya llevan juntos. No se han casado, pero ya llevan como 15 años juntos. Y yo, como que para tener un hijo, obviamente tengo que primero tener mi pareja. Entonces era como que no, papá, si no voy a tener un bebé, no estoy embarazada. Y ella, no, que quizás sí, pasándose los 1000 rollos, pero gracias a Dios no. Y no es porque no quiera tener un bebé, si igual yo ya lo he pensado en otras oportunidades, pero es que la idea es hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y tener como un buen lugar, un buen hogar, ¿no es cierto? Como para recibir a este bebé, con las buenas condiciones y todo, ¿no es cierto? Pero no estaba embarazada. Pero de repente, estando allá en Brasil, me acuerdo que fuimos a una feria, que por ahí lo puedo poner el video, de estas conferencias artesanales, y había muchas cosas de bebé, entonces era como que, ¿qué me está queriendo decir el destino, el universo? Porque estoy viendo puras cosas de bebé. Y yo así como, ay, qué lindo, y después, ay, no, como que... Ay, llegaron, así que me interrumpieron el video. Y voy a tener que seguir grabando después. Hola. Oye, ¿estás sonoras de llegar? Puta. Ahí tiene una chuchería. Hola. Ayer el video quedó a medias porque justo llegó mi amigo. Espero que ahora no llegue porque también está por llegar. Y me interrumpa y me saca de
¿no es cierto? Como de la idea, porque nos pusimos a conversar de por qué no había llegado ayer, o sea, antes de ayer, no pasó la noche acá. Nada, pues estaba contando que, bueno, estando en Brasil igual estaba con mi mente en Corea, porque eso era lo que más en realidad me tenía más pena y me dolía más que haber terminado con mi ex. Sí, a mí la vida en Corea fue maravillosa, entonces la verdad que eso es lo que más me tenía penada. Y nada, pues entonces como que de repente teníamos con mi papá y mi mamá tenían este pensamiento de que quizás yo estaba embarazada, de que oye no he trabajado. Y quizás, bueno, fue por el estrés que no me bajaba como correspondía. Y estando allá, aparte cuando íbamos a la feria artesanal, era como que de repente aparecía la ropita de niño y yo, ay, qué lindo. Así que yo estoy diciendo que linda la ropa de niño. Así como que, ¿yo? Y yo digo que no. Bueno, también me han preguntado si yo después de eso supe más de él, si tuve contacto con él. Bueno, sí, él me mensajeó nos mensajeamos por Telegram. Ahí llegó. Cagué de nada. Y ahora sí, prosigo con mi historia. ¿En qué estaba? De que, bueno, como que sentía que el universo me mostraba cosas de bebé y todo esto. Y que me habían preguntado también me preguntaron algunas personas como, oye, ¿seguiste teniendo contacto con tu ex? ¿Supiste algo más de él después? Y la verdad es que no es que haya tenido contacto. Creo que nos mandamos unos par de mensajes vía Telegram. Y eso fue como todo. Pero me van a creer que... Eso te digo, como que era una persona totalmente inestable mentalmente. Y respecto a lo que él decía, sentía, no sé qué tan verdad puede haber sido las cosas. Pero rápidamente él cambió de novia, como quien dice, no se cambia de pantalón o de ropa interior. Totalmente rápido. Porque él a propósito, ¿no es cierto?, cambió la foto de... Él me tenía bloqueado, yo lo tenía bloqueado, pero igual así era como que en el Kakao tú puedes, porque nosotros en Corea usamos KakaoTalk, se puede usar, tú puedes bloquear a la persona, pero igual la persona puede ver, por ejemplo, tu foto. O sea, una de tus fotos, no todas las que están como de él, pero pueden ver la foto de perfil. Y en esa foto de perfil, él a propósito la cambió y le puso como con la nueva chica con la que está saliendo. Y loco, súper rápido. Si nosotros terminamos el 3 de abril, sucedió todo esto. Y yo dejé Corea el 5 de abril. No sé, ponte tú el día 20 de abril habrá estado teniendo citas ya. Y ya como el 7 de mayo, él cambió la foto del perfil de Kakao y salía como con la chica. Y fue como... No, y la chica, bueno... Cada quien con su gusto, yo no voy a opinar eso no tiene nada que ver. Pero me llamó la atención de que la chica es una... Porque por ahí, ¿no es cierto?, indagando, me di cuenta que la chica es una chamán. Ustedes saben esta chamán, aquí le voy a poner la foto, lo que es un chamán. Y ya más o menos uní cables de por qué él, no sé, pues está pololeando, ¿no es cierto?, saliendo ahora enamorado, porque él así como, ay, es que el destino nos unió, porque la misma tontera que me dijo a mí, seguramente le está diciendo a ella. ¿Por qué? Porque como él es viudo, él poco menos veía como de repente ciertas cosas de su ex mujer, ¿no es cierto?, reflejadas en mí. Y yo muchas veces le dije, oye, yo no soy ella y no pretendo ser ella. Yo soy yo y no tenemos nada que ver. O sea, si el destino en el camino como que no hizo que nos juntáramos, no es porque yo vengo como, ¿no es cierto?, como siendo ella, como una especie de reencarnación o de, ¿me entienden?, como algo de conexión extraña. No, le dije yo. Entonces, tú sabes que los chamanes supuestamente son chamanes porque son poseídos por espíritus y tienen estos como rituales, así como medio locos y todo el tema. Y claro, entonces uniendo como quien dice los cabos sueltos, lógicamente él de haber dicho, oye, es que mi señora se de haber poseído en tu cuerpo, y la otra chica, sí, estamos unidos y somos para el destino y qué sé yo, anda a saber. Pero yo creo que por ahí va el tema, porque conociéndolo como él fue conmigo, como lo que me decía así, no, es que el destino, parece que en otra vida nosotros estuvimos juntos. Mira, yo no te voy a negar que a lo mejor yo también sentí que de repente teníamos alguna conexión como especial. Pero, porque también vivimos como cosas muy similares en el mismo momento en que la mujer de él fallece. Yo en mi vida en Chile también tuve una situación media extraña,
que por eso como que de repente como que se me erizó la piel y yo dije, wow, capaz sí tenemos una conexión especial, pero a lo mejor era una mala conexión, no sé, se supone, ¿no es cierto? Puede ser. Y la cosa es que, claro, él ahora está saliendo con esta chamán, que supuestamente, como les digo, el poder de los chamanes es que pueden ser poseídos por espíritus, y así, es como que supuestamente dirigen y es como que son más sabios, entre comillas, pero no sé. La verdad que yo no soy de esas creencias, yo no les creo, la verdad. Creo que son como especies de personas eufóricas, como los de estas religiones que de repente dicen como, levántate y camina, y es como que se levantan y todo, sí, tú puedes, y como que con la euforia colectiva, efectivamente se levantan y caminan, pero es como eso. Entonces yo creo que en esto de los chamán pasa como algo muy similar, yo la verdad que no les creo. Y sorry, si alguien cree en ellos, no es que esté no validando eso, pero yo no les creo. Y bueno, la cosa es que él sí ahora está saliendo con una chica así, me da lo mismo, la verdad. No te voy a mentir, en el primer momento sí, igual dije, ¡ay, desgraciado! Casi como que tan rápido, como que de verdad me hizo validar lo que sí pensaba. Fuiste un falso, fuiste un hueón falso. Y nada, ahora después ya estando en vacaciones con mi familia, traté después de disfrutar. A rato de repente sí estaba triste, pero era porque había dejado Corea. No, ya ni siquiera el sentimiento de por él. Y así como pueden ver en los videos, fueron sucediendo las cosas. Y... pero como que aquí no veo tanta alga, ahí como que veo. Oye, la sillita, aquí en la orillita, oye, la sillita rara. Sí, igual hay. Tienes que pasarla, te en la orilla. Sí, pero es que me da cosa. Pero qué si son patos, yo no sé qué detenía. ¿Por qué se me andan en los pies? ¡Ay, ya me tocaron! Auxilio. Ay, no me gusta. ¡Ay, me está tocando las patas! ¡Ay, qué desesperación! ¡Ay, auxilio, mami! ¡No! ¡No! Esa wea que me toca las patas. Ya. Sí, pues no me gusta la sensación que tiene el alga enredándose en mi pie. No lo disfruto. Oye, pero no me decís que el agua está fresca, sí, no como en la feria. Encima, gracias a mi mamá, que siempre me manda videos ahora de que en la playa, que están los gusanos, las serpientes, que no sé qué, que están escondidos en la arena. Y después quiere que no esté traumada. Obvio. Pero bueno, No, no vuelvo acá. No me gusta con alga el agua. bueno, pero eso es cosa de caminar más para allá. Allá sí, acá no. Porque acá el agua no veo, está turbia. Pero más encima después allá tenés que andar los chiquitos. Igual, el video ese donde estoy ahí luchando con las algas que se me atrapaban en los pies. Oh, no, yo soy amurraz. No, me carga que me toquen los bichos, los cangrejitos, los pececitos chicos, como que ya igual. Pero mi tía me decía, no, si no pasa nada, no pasa nada. Yo al rato me salí inmediatamente. Y mi tía después llegó diciendo que algo le había tocado la pierna y que sintió como que le quemó. Y parece que andaba algo en el agua, porque como no se veía turbio, que también a un chico, a otro niño, también le tocó y decía, ay, me duele, y se puso a llorar el niño. Porque claro, andaba algo en el agua que parece que cuando rozaba la piel de las personas, las dejaba irritar. Y de hecho mi tía después tenía irritado, y le duró como, no sé, habrá durado unos par de días, si es que no más. Y yo no, después de eso no entré más, yo salí porque estaba así modo de que no me toques, y pum, salí.
Se esconde. Ahí se puede sacar. ¿Y auto es tuyo? Sí. Ay, pa' filo. Sí. Finiquitado. Eso. O Gunga, bonito, porque muito passeio, mas para si, não boa. Para tombo. Eso. Sí, no. É lindo, de buggy, quadriciclo, coqueiro. A praia, No. Playa no es buena. Sirve para los que saben nadando, ¿no? Porque Es un hoyo. es un cerro. Hoy día con polera porque la última vez me quemé demasiado los hombros. Entonces hoy día polera, yo que para la cara, no estamos cuidando el carajo, no nos queremos quemar. Y nada, el agua hoy día está rica, está caliente, sí, no es tan refrescante, pero ya estando adentro se siente alguna corriente que otra más fría. Ahora voy a grabar a mi mamá y mi tía que están ahí. Ahí nos vamos acercando, donde está la mamá y la tía. Mamá, la de gorro blanco. Mi tía, la de polera verde. Más precavida igual que yo. Se cubre del sol con la polera. Mi mamá no, más porfiada. ¡Ey! ¡Ey! Sonrían a la cámara. Saluden. Ahí mi tía, mi mamá, la de blanco. Ahí. Vamos a hacer una panorámica. Y mi papá está por allá. Allá está mi papá. A ver si se ve. ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí está. Ahí está. El que está batiendo el brazo. Está con polerita. Nos quedan. Hoy día es miércoles. Nos queda mañana jueves. Y el viernes en la mañana nos vamos al aeropuerto. Sí. Nos queda mañana, ¿no? Sí. Entonces mañana no sabemos si vamos a hacer un tour para disfrutar otra playa. Aunque la otra vez el último tour nos estafaron, nos sentimos estafados. O volver a esta playa que está cerca del hotel, que está bien buena. Y son de las que me gustan a mí, le gusta a mi mamá, a mi tía. Que el agua es como tranqui dentro de todo, pero limpia. Porque a mí me carga cuando hay esas cosas verdes, esas algas que se te enredan en las patas, porque no. Así que ahí está. Y después nada, pues mentalizarse que la vida sigue, ¿sí? Y hay que ver los siguientes pasos a tomar, porque la meta está aquí. Yo sé a dónde quiero llegar. Solamente tengo que organizar los pasos para llegar ahí, hasta allá. Si no fuera por mi familia, la verdad que no sé dónde estaría mi mente en este momento, porque la mente te juega a veces, muchas veces te juega en contra. Es como una especie de boicot. Ay. Ahora todo en inglés. Ah. Ya digo. My mom, she wants me speaking English, but it's a long time and don't speak in English, so it's a little difficult for me now because. But sometime in here, because Portuguese, I wanna try speaking English because it's other language, no saying Spanish. So I think maybe it's so easy for the people here understand me in English like in Spanish, but I don't know. So my mom say, "Oh, you speak in English like oh, it's so easy." No, it's not easy. It's a little difficult, but I try. I need to practice more. Yes, I know. And in Santiago, when I come back, I wanna try to learn more English, and I speak it more and more. No sé, pero ahí, pues vamos. Vamos saliendo. Las Barbie. Vamos saliendo las Barbie. Me voy a caer de trompa, de Ozzy, por ir grabando para atrás. No veo nada porque la cámara se me pone, o sea, la pantalla se me pone en negro. Mi mamá está riendo de mí, seguramente se me ven los cachetes porque la polera queda como arriba de mis cachetillos. Mira. Eso. Pero no, lo pasé bien dentro de todo.
igual agradezco haber tenido ese momento con mi familia, ese tiempo compartido de vacaciones que yo sé que mi familia me extraña y yo también lo extraño y extrañamos eso, de viajar juntos, que eso nos gusta. Pero bueno, ahora toca hacer otras cosas y nada. Así que como para dar un poco de cierre al video, nada, pues ahora me queda seguir con lo que viví antes de venirme a Las Vegas y cómo fue viajar hasta acá y después lo que he hecho con los primeros días estando acá. Así que eso. Si llegaste hasta acá, comenta, dale like, suscríbete y nada, cualquier cosa que quieran saber, pregúntenme por ahí, con respeto obviamente, porque a veces hay personas que ponen cada cosa, pero los que han puesto bonitos mensajes, de verdad, muchas gracias. Y nada, pues estaré comentándoles, respondiéndoles. Y en el próximo video también puedo hacer algo así como una intro para seguir contando más el chisme, si es que les interesa saber algo más específico de la vida o cómo es las relaciones allá, ¿no es cierto?, en Corea. Así que eso, nos vemos en el próximo